Hola, buenas tardes. Soy la doctora Ana Karina Giovinazzo, adjunta de la Cátedra de Criminología del doctor Alejandro Valle en la Universidad de Lomas de Zamora. Hoy vamos a abordar la unidad número 12, los puntos del abolicionismo de la pena, la criminología feminista, el femicidio, la trata de personas y dos casos emblemáticos como fueron el de Wanda Tadei y el de Marita Veró. Comencemos con el abolicionismo de la pena y la criminología feminista. Antes de poder adentrarnos en el concepto de criminología feminista, debemos definir lo que es el feminismo. A grandes rasgos podemos decir que se trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo para los hombres. Con respecto al abolicionismo penal, podemos decir que es una corriente de pensamiento criminológica que promueve la definitiva eliminación del sistema penal. El abolicionismo penal considera que el sistema penal no resuelve conflictos, que es inhumano en cualquiera de sus formas, que genera violencia, multiplica desigualdades y solo contribuye a mantener inalterable el orden establecido. El abolicionismo surge más o menos en 1970 en los países de Noruega, Holanda y Alemania. Como criminología feminista, podemos decir que como en tantas de las áreas del conocimiento, la criminología prescindió durante mucho tiempo de las mujeres, ya fuese invisibilizándolas porque consideraba que apenas delinquían, ya fuese porque se refería a ellas en relación a determinados delitos, normalmente de naturaleza sexual, pero siempre con una visión patriarcal. En realidad existieron estudios sobre las mujeres como víctimas y delincuentes, ya desde la época de los 70, pero siempre de una manera aislada, sin integrarlos en los tratados generales de la criminología. Inicialmente, los primeros estudios criminológicos que tuvieron como sujeto a la mujer fueron los que analizaron los motivos por que las mujeres delinquían tan poco. Autores como Lombroso, Ferro, Thomas Polk se centraron en cuestiones fisiológicas, como la pasividad, producto de su propia biología, lo que hacía que respetaran más la ley. Esto suponía que aquellas mujeres que delinquían eran mujeres que querían ser activas como los hombres. Aunque tampoco faltaron teorías que identificaban la comisión de los delitos con la menstruación, el embarazo, la menopausia, porque las alteraba y las hacía cometer ciertos delitos. También existieron interpretaciones sobre la víctima, sobre la mujer como víctima del delito, a la que se le va a culpabilizar por contribuir a la comisión del delito. Por ejemplo, en el caso de la violación, por haber provocado al violador. Si hoy vemos un poco a nuestro alrededor, vemos que quizás esta teoría no está tan lejana, Hoy se culpabiliza también se juzga, también con estas cuestiones de que si consumía alcohol, que si llevaba la falda muy corta, como que vemos que esta teoría no estaría como muy alejada, muy desacertada hoy. Para Carmen Campos, una de las contribuciones más consistentes al pensamiento criminológico fue sin duda la aportada por el feminismo. Este denunció el androcentrismo del discurso jurídico y evidenció todo el sexismo de su lenguaje y de las decisiones judiciales. Estas teorías se han basado, sus críticas en discursos tanto como la criminología tradicional, como llamada la criminología crítica. Si bien en el caso de Campos busca compatibilizar el discurso de la criminología crítica con el feminismo, la criminología crítica se enfrentó a posturas tradicionales que ponían el acento en la naturaleza del delincuente, para centrarse en las condiciones sociales y el poder del Estado, lo que llevó a la criminología a convertirse también en sociología del derecho penal. El sistema penal se percibe como selectivo en la producción y en la aplicación de la norma, lo que tiene como consecuencia a la hora de determinar qué personas pueden llegar a ser delincuentes y qué bien jurídico van a ser protegidos. Lo que explica a su vez por qué es más probable que la población con escasos recursos delinca más.
La criminología crítica se centra en la clase y es por ello la conclusión más relevante es que el derecho penal privilegia a las clases dominantes. Pero no solo eso, sino que se vincula con el movimiento abolicionista, porque considera que el sistema penal es un fracaso, no cumple con los fines que históricamente se le han atribuido, por lo que hay que buscar medidas alternativas. El problema al que se enfrentaron las feministas fue que la criminología crítica olvidó a las mujeres. Desde el feminismo se recordó que las teorías críticas estaban omitiendo que la selectividad no solo afectaba a la clase, sino también al género femenino, y que la opresión de las mujeres no podía explicarse únicamente en términos de clase, poniendo en evidencia la neutralidad de los discursos jurídicos. Pero por otra parte, también desde la criminología crítica feminista se advierte de los peligros de usar el derecho penal, que en la práctica no aseguran la protección de las mujeres, que las victimiza, que reproduce estereotipos, que no atiende a la complejidad de la violencia patriarcal, que se centra en el autor y no en la víctima. Estamos, por tanto, ante un derecho penal que no solo no empodera, sino que además impide o dificulta ese proceso. Para Campos, esto no significa igual, que se deba abandonar el derecho penal como una herramienta o como una estrategia para abordar determinados delitos. Pero sí hay que aspirar a una pauta penal feminista mínima, que logre conciliar el feminismo, el abolicionismo y el sistema penal. Tanto el abolicionismo como el feminismo comparten puntos en común. Es decir, el abolicionismo no aboga únicamente por reducir los bienes jurídicos a objetos de protección, sino también por ciertos cambios estructurales. Ambos movimientos manejan una visión antipositivista de la ciencia, critican las relaciones de poder existentes, toman como punto de partida las experiencias personales, plantean reformas desde abajo y ambos presentan sistemas de valores alternativos. El problema que plantean las posiciones abolicionistas es que requieren de la política a largo plazo, mientras que lo que es la violencia, en el caso de estudio en particular, exige una respuesta inmediata. Acá no podemos darnos el gusto de implementar políticas a largo plazo, eso necesita inmediatamente una respuesta. A modo de conclusión, podríamos decir que existen dos posturas en el derecho penal, La primera aboga por usarlo como un instrumento de acción, ya sea manteniendo en la medida de lo posible, la neutralidad, ya sea para introducir las experiencias de las mujeres, tipificando o planteando cambios en la estructura. Y la otra postura sería la de dirigir o reducir al mínimo el uso del derecho penal. Dentro de las áreas de la criminología hay muchas áreas, pero la criminología se ha enfocado en 5, a esas 5 le ha prestado bastante atención en estos últimos años, haciendo una investigación, más profunda. Podríamos decir que serían las de los estudios de mujeres o jóvenes delincuentes, que éstas investigan, y se centran en la tipología delictiva de la mujer y las jóvenes, en los arrestos, en las sentencias y en las causas de su delincuencia. Otra de las áreas sería el tratamiento del sistema judicial, que investiga el trato que tienen los sistemas de justicia institucionales hacia las mujeres y obviamente adolescentes, siendo más duros con ellas que con sus pares masculinos, ya que se considera que se salen de la moralidad. Otra de las áreas son las bandas juveniles y pandillas callejeras. Si bien hay muy pocas agrupaciones formadas solo por mujeres, la mayoría son mixtas, pero esta es un área también de investigación. Lo que tiene que ver con la violencia de género, ese es otro ámbito de estudio muy desarrollado por la criminología feminista. En las causas, sus causas que lo producen, su perpetuación, la dinámica relacional.
Y otra de las medidas, otra de las áreas que se investiga también dentro de la criminología feminista son los medios de comunicación. Ellos lo que hacen es simplificar la realidad. Al hacerlo están tomando opciones que amplifican ciertas cosas y esconden otras. Una de las cosas que se invisibilizan son los patrones de conducta entre hombres y mujeres. Bueno, hasta ahí hemos abarcado la primera parte, ¿no? El abolicionismo penal y las criminologías feministas. Ahora vamos a tocar el punto del femicidio. Podríamos definir el femicidio, aquello que considera la forma extrema, ¿no?, de violencia contra la mujer, la cual se caracteriza y diferencia del homicidio por su motivación sexista y misógina, así como por su comisión en el contexto, ¿no?, de desigualdad por razones de género y relaciones de poder, dominación y dependencia. La Ley 26.791, que fue dictada en diciembre del 2012, a través de esta ley, ¿no?, es la que se reforma el artículo 80 del Código Penal, incluyendo los homicidios calificados, y en especial se tipificó la figura del femicidio. Se incluyeron como homicidios calificados aquellas muertes que vinculan a sujetos relacionados por el parentesco, sea por consanguinidad o simplemente relacional. Aquellas que se agravan por odio de género o orientación sexual, identidad de género o su expresión, y el femicidio, entre otras figuras. Los artículos que se modificaron fueron el del artículo 80, ¿no?, fueron los incisos 1, 4, 11 y 12. Ahora podemos hablar sobre el impacto, ¿no?, del caso Wanda Tadei en la reforma del Código Penal, la repercusión de la prensa en las modificaciones legislativas. Como vemos, la tecnología y el acceso a los medios masivos de comunicación han generado un impacto tremendo en la resolución, ¿no?, de los casos sensibles para la comunidad de un determinado lugar. Ello claramente se advierte no solo en las relaciones que han tenido los familiares de las víctimas y sus vecinos al acercarse, por ejemplo, a los edificios de tribunales a realizar escraches o manifestaciones públicas contra los organismos jurisdiccionales, sino además en las distintas reformas penales que se han producido en los últimos años, como es el caso de Wanda Tadei y Marita Verón. En efecto, la incorporación de nuevas figuras calificadas claramente estuvo guiada por la repercusión mediática que tuvo el caso conocido como Wanda Tadei, por el cual se condenó a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo a Eduardo Arturo Vázquez, quien fuera su cónyuge. Lo cierto es que al momento de los hechos no existía en la regulación del Código Penal la figura del femicidio, que tipifica, ¿no?, la conducta del hombre que matara a la mujer cuando mediara violencia de género, que figura hoy en el inciso 11 del artículo 80, que eso se asemejaba bastante a lo ocurrido en el caso. Pero bueno, en ese momento no existía. El caso fue resuelto el 17 de septiembre del 2013 por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, disponiendo la condena a Vázquez a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor plenamente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en los términos del artículo 45 y 80, inciso primero del Código Penal. Los hechos, podríamos, no sé si los pueden recordar, si conocen el caso de Wanda Tadei, pero recordamos que Vázquez la prendió fuego, le tiró alcohol y la prendió fuego. El tema es que este caso fue bastante emblemático también por la cuestión de que Vázquez era el baterista de Callejeros y hacía muy poco había sucedido lo de Cromañón, entonces esto hacía que esto sí se fuera mucho más mediático que quizás otros casos y otros femicidios. Pero bueno, así más o menos fue el hecho, ¿no? Para nuestra legislación, la incorporación del femicidio como homicidio calificado importa una apuesta para estar en las agendas públicas, ¿no?, la problemática de este tipo de delitos que se expresan sobre los cuerpos colectivos de mujeres. Bueno, ahora vamos a abordar la trata de personas. Y podríamos decir, ¿son crímenes transnacionales o violación a los derechos humanos?
La trata de personas ha sido definida como una grave violación de los derechos humanos, por ser una actividad con fines de explotación lograda a través de medios que se basan en la vulnerabilidad, ¿no?, de la víctima. Estas últimas son engañadas y obligadas a transitar situaciones en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud. Por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para el propósito de explotación. Esa explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La reforma de la Ley 26.364 fue después modificada por la Ley 26.842. A raíz de los compromisos, ¿no?, internacionales asumidos por el Estado argentino mediante la aprobación del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, en el mes de abril de 2008 se sanciona la Ley 26.346, que incorpora nuevas figuras penales al Código, suprimió otras ya existentes y modificó algunas disposiciones del plexo normativo. Concretamente permitió incorporar el delito de trata de persona al Código Penal de la Nación en el libro 2, título 5, capítulo 1 y el artículo 145 bis. Con ello, el ilícito en cuestión quedó tipificado como el delito federal, lo que permitió perseguir las redes delictivas más allá de las fronteras provinciales, lo cual hasta ese momento representaba un serio inconveniente para la investigación. Pero además se comenzó, a considerar que el delito lesionaba la libertad individual de autodeterminación de las personas, cambiando, de manera trascendental, ¿no?, la antigua concepción que los consideraba como lesivos de la honestidad o exclusivamente sexuales. Entonces lo extendió a otras constitutivas de lesiones a la integridad corporal o a la misma libertad ambulatoria del sujeto pasivo. Sin embargo, algunos artículos de la norma fueron luego modificados con la sanción de la Ley 26.842 en 19 de diciembre del 2012, que introdujo cambios no solo en el Código Penal, sino también en el procesal penal, impactando directamente en las mandas de los artículos 145 bis y ter del Código Sustantivo. Entre los artículos vinculados a delitos conexos con el de trata de personas. Como adelanto, diremos que a partir de esta reforma, a diferencia de lo ocurrido con la ley anterior, aunque en el supuesto aunque en el supuesto de que haya existido consentimiento por parte de la víctima, ¿no?, ahora esto no exime al tratante de su responsabilidad. Es decir, ¿no?, que independientemente de la edad de la víctima o el consentimiento, es irrelevante para considerarlo penalmente responsable a los autores del delito. Y además elimina, ¿no?, la necesidad de acreditar los medios comisivos, como eran el engaño, el fraude, la violación, amenazas o cualquier medio de intimidación para probar la existencia del delito. También incorpora en el artículo 21 que se crea el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahora vamos a hablar sobre el caso Marita Verón. El caso de Marita Verón es una investigación y un proceso judicial iniciado el 8 de febrero del 2012, a raíz de la desaparición en el 2002 de María de los Ángeles Verón, conocida como Marita, una joven argentina de 23 años que vivía en la provincia de Tucumán, la cual salió de su casa para ir al médico y nunca regresó. El caso ha sido relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada, concentrando la atención pública, ¿no?, y una amplia cobertura de los medios de comunicación. La causa llegó a la etapa de juicio oral a comienzos del 2012
dictando sentencia absolutoria para todos los acusados. En diciembre de ese año, el fundamento básico del fallo fue que los testimonios sobre los que se basaba la acusación no eran creíbles, a la vez que eran contradictorios entre sí. El fallo, imagínense, mereció de severas críticas desde los más diversos ámbitos. Eso no quedó allí. La causa llegó luego a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre del 2013 revoca el fallo absolutorio y condena a todos los imputados. Desde el 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres por razones de género. Este registro da cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado argentino y respuestas a un reclamo social, permitiendo diseñar políticas preventivas. En el ámbito supranacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esto impone a los Estados partes el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra la mujer. En el ámbito interno tenemos la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Es la Ley 26485 que en su artículo 37 manifiesta esta solicitud, ¿no?, de este centro, ¿no?, de estadísticos, un registro de datos estadísticos, en el cual podemos ver que desde el 2018 podemos más o menos investigar un poco, es el último centro estadístico que tenemos, donde se muestra el mapa de la República Argentina y donde muestra que la tasa de víctimas directas de femicidio fueron en las provincias más elevadas fueron en Neuquén, en Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Salta, Corrientes. Después va detallando, ¿no?, en distintos cuadros gráficos estadísticas sobre el vínculo de la víctima con el sujeto activo. Mayormente el 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con el sujeto, ¿no?, activo. También tenemos estadísticas sobre los medios empleados para cometer el femicidio. Mayormente, en primer lugar, las estadísticas dan que fueron asesinadas mediante el uso de armas blancas. Después tenemos por el empleo de la fuerza física. Después tenemos otro tercer lugar que se utiliza armas de fuego. Y tenemos un cuarto lugar que son otros medios como combustibles, ¿no? Acá tendríamos el caso de Wanda Tadei, ¿no? Y después hay otros casos variados que ya sería ese el mínimo de los porcentajes. ¿Qué más tenemos? Información. Así va desarrollando, ¿no?, este centro estadístico con distintos gráficos, todo tipo de medios que se han utilizado, cómo van las causas, el lugar del hecho, ¿no?, en qué etapa están las causas, se hace una estadística de las causas que ingresan al sistema y en qué proceso están, en qué periodo están. También se hace un estudio del lugar del hecho. La mayoría de los hechos suceden, el 75% suceden en las viviendas de las víctimas. Ahí hay así como varios cuadros que nos pueden ir guiando. También podemos ver que en lo que va de la cuarentena, ¿no?, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos tenido 35 femicidios. También tenemos ahí un cuadro, ¿no?, en el que podemos ver también que la mayoría de los casos es por arma blanca, después quemadas, a golpes, asfixias, armas de fuego. Detallan los distintos detalles con los cuales han sido atacadas estas mujeres.
Y bueno, podríamos ahí también darnos cuenta, ¿no? Que mayormente el conflicto está dentro del ámbito familiar, ¿no? Y en este momento en el que estamos todos aislados y que uno tiene que convivir con el agresor, se hace mucho más difícil y se está manifestando hoy en esta cuarentena donde, bueno, de repente en un periodo muy corto han fallecido un montón de mujeres, han sucedido un montón de femicidios. Se han instaurado algunas campañas preventivas, como fue el pañuelo rojo, el barbijo rojo, que una podía acercarse a una farmacia y solicitar un barbijo rojo y el agente de la farmacia sabía que esa persona estaba siendo víctima de violencia de género y se trataba de buscar alguna manera de poder ayudarla. Hay líneas telefónicas, internet por todos lados, pero igual falta muchísimo todavía como para poder realmente solucionar este problema. Pero bueno, espero que les haya servido este videíto y bueno, estaríamos viéndonos en otro.